Luis Miguel Pereira, tratamos de eludir la transformación, el segundo periodo, pero todavía yo creo que hasta diciembre, cuando el presidente publique, promulgue su constitución, el tema va a estar ahí. Y la vez pasada nos quedábamos con los cambios y también con temas que se eluden. Por ejemplo, Haití ya no es un tema para nosotros. Nos quedamos en el desplante que le hizo el gobierno haitiano, el gobierno provisional al presidente, y pensando en cambios, creo, que uno de los funcionarios que no se irá es el ministro de Relaciones Exteriores. No, ese debe quedarse, porque el ministro de Relaciones Exteriores hay que reconocerle que él se ha formado, ha hecho carrera en eso, su vida la ha pasado en eso, conoce todo ese mundo diplomático y sobre todo el norteamericano. Y yo pienso que ha hecho un trabajo bueno para el país ahí y conoce su oficio. Pienso que traer otra persona en este momento es arriesgado por lo que significa la crisis haitiana para Santo Domingo. Mira, el gobierno de la transparencia, el gobierno ético, avala con sus acciones hasta ahora lo que dice la encuesta. En la encuesta dice, quien trabaja por una candidatura tiene que recibir compensación. De ahí que todavía hay grupos políticos, agrupaciones, movimientos que dicen, falta lo mío, dame lo mío. Uno de los que colaboró, no voy a mencionar a Zorrilla Osuna porque eso es otra cosa, es el ingeniero Milton Morrison, que en el primer gobierno de Luis Abinader lo designaron en el lugar adecuado para su formación, ingeniero eléctrico. Y una persona que se pasó mucho tiempo hablando de electricidad. No tuvo un desempeño feliz, pero el presidente lo envía a Intran. Algunos dicen que es que al presidente no le interesa lo del transporte, que él está esperando los tranvías, los trenes y tal. Pero, ¿qué te parece esa designación? ¿Es el pago para el respaldo y no importa que fracase? A mí me sorprendió la designación porque yo a Morrison siempre lo vi como un técnico del sector eléctrico y él estuvo en esa área los primeros 4 años. No me parecía, nunca hubiese imaginado que iba a parar en el Intran. Pero lo han enviado al Intran a una posición que no es fácil y ya empezó a tener que enfrentar una crisis que fue la de los semáforos y demás, que aparentemente fueron apagados por el contratista anterior, aparentemente. Privatización de la semaforización. Exactamente. Por la rueda de prensa que apareció hoy, él hace una declaración donde dice que se va a hacer una investigación y que aparentemente los semáforos tomaron ellos el control. La crisis empezó el martes 20 y tanto y se extendió hasta que finalmente vino el viernes pasado con una crisis tremenda. Y lo cierto es que con el tránsito tú no te puedes jugar porque el tránsito aquí es difícil, inaguantable en condiciones normales. Si tú le agregas un factor de crisis donde venga algún tipo de sabotaje o de intervención para apagar semáforo, es sencillamente agravar la situación. Esa es la verdad. Pero Morrison, ¿qué puede hacer Morrison ahí? Yo creo que el tránsito dominicano, eso está estudiado, diagnosticado, pero ahí hay que hacer muchas cosas que no se han hecho, en los 4 años no se hicieron, y que si se emprendieran proyectos ahora, nosotros no vamos a ver la solución de eso, Carmen, rápidamente. Yo creo que tendremos que seguir con la crisis. Yo no espero mucho, quizás me sorprende y hace un buen trabajo, porque está improvisando. Esa es la verdad. El renunciante director de Intran, tan locuaz como el actual, prometió que para el 2025, yo no sé si tú recuerdas en nuestra primera juventud una serie que eran los supersónicos, que nosotros íbamos a estar transportándonos en unas burbujas maravillosas, unos vehículos, al lado del presidente, lo dijo Hugo Veras. Pero la verdad que ha sido un deficiente desempeño en Intran y hay unas operaciones extrañas que hasta la independencia de la PEPCA ha titubeado al respecto. Y a propósito de la PEPCA, ¿qué piensas del discurso ético? ¿Continuará durante este periodo toda esa monserga ética, aparte del documento que firmaron? Yo prometo no pecar y tal y tal. Yo creo que eso va a seguir. Creo que van a seguir los procesos anticorrupción. Eso va a seguir en justicia. Y pienso también que todo el discurso ético va a seguir. Hay un problema serio, Carmen, y es el siguiente.
realizaciones de obras concretas, realizaciones de proyectos son cosas difíciles que toman tiempo. Fíjate que el gobierno, si tú tomas los presupuestos del gobierno de estos 4 años, una de las cosas que el gobierno tiene que mejorar en este nuevo cuatrenio es que tanto invierte, el gasto de inversión. El gobierno ha sido bueno en el gasto corriente, no tanto invirtiendo. El gobierno tiene que centrarse en el tema de la educación y parece que el presidente lo ha entendido así porque estuvo en la apertura del año escolar. Y el gobierno tiene que enfrentar las tareas en las que ha quedado a deber. En el interín, la única entretención que le queda al gobierno es el tema ético y los procesos de diferente índole, porque eso entretiene, eso vende y eso mantiene la telenovela caminando. ¿Se agotan las víctimas o los procesados? Sí, se agota y llega un momento que ese discurso pierde el entusiasmo. No creo que se vaya a utilizar tanto como se utilizó en los primeros 4 años, pero creo que eso va a seguir utilizándose. Usaste una expresión hace unos meses aquí en el Matutino Alternativo que decías en relación a la educación que es una tarea a deber que tiene el gobierno. Mencionas la presencia del presidente Luis Abinader al inicio de este año escolar, pero un año escolar que comenzó con muchos inconvenientes, muchos tropiezos. Empezó tarde. Y una gran indiferencia. Además. Empezó con aulas no listas. Empezaron con bonos a ciertos estudiantes que alegadamente no tenían cupo. No sé si esa parte es cierto, pero lo leí en redes sociales y demás. Y no hay duda de que no es el más auspicioso de los inicios, pero aquí realmente si hay un área que no ha tenido toda la atención es la educación. Y eso es serio. La gente no entiende lo que significa la no educación de tu capital humano. No hay forma de avanzar una sociedad en términos de desarrollo si tú no tienes un capital humano debidamente educado y formado. Y aquí nos estamos jugando con eso. Sin embargo, en un momento histórico, sin oposición, sin sociedad civil organizada haciendo las denuncias que hizo durante años, los errores no se ven ni se enmiendan. Y tú dices eso de educación, pero al parecer no se entiende desde la cúpula. Yo creo que sí se entiende. Lo que pasa es que eso no es quizás la prioridad en este momento. Los procesos educativos son complicados. Porque ¿qué tiene que hacer educación? Educación tiene que tomar todos los currículum. Hay que buscar profesores, porque a pesar de que es doloroso decirlo, aquí hay muchas deficiencias en el personal de profesores que tenemos. Lejos de apretar esas cosas, yo vi 2 acuerdos con la ADP. La ADP se mantiene presionando por incrementos de sueldos. El gobierno siempre ha optado por darle las facilidades, pero entonces no se exige nada a cambio, porque las tandas no se cumplen, las clases no se cumplen, y mientras tanto seguimos con programas curriculares atrasados y siguen las deficiencias en todo el sector. Sin profesores, sin programas debidamente actualizados y sin la infraestructura para dar clase como se da hoy en día. Todo el mundo con internet, pantalla y todo el asunto debidamente articulado, tú no vas a lograr absolutamente nada. Se nos queda para otra oportunidad el problema energético, que yo no sé si es problema o acostumbrarnos a aquel pasado tenebroso de apagones, de inversores y de planta sustituta. ¿Qué va a pasar? Esas son de las reformas complicadas de llevar a cabo porque el gobierno está desembolsando al año 1.500 millones de dólares en subsidio y para tú resolver eso tienes, por un lado, que disminuir al mínimo posible las pérdidas en transmisión y por el otro lado tiene que sincerar el precio de la energía y sincerar el precio de la energía es subirla y eso tiene un costo político enorme que yo no sé si este gobierno va a asumir eso. Pero él no está en campaña, él puede hacerlo. Él podría hacerlo, pero hay que ver si él quiere ese ruido. Y a veces no son buenos los ruidos. Muchísimas gracias a don Luis Miguel Pereira y a ustedes por seguir en sintonía con nuestro canal de YouTube y el Matutino Alternativo. Muchísimas gracias.